Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial te explicaremos tres maneras de poder recuperar tu dispositivo. Vamos a hacerle lo que es un hard reset, vamos a formatearlo. No vamos a utilizar la PC en este video tutorial, es totalmente sin PC. Si no te funciona el primer método, te funcionará el segundo o el tercero. Siempre nosotros recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final y hacer tal cual como nosotros le vamos a explicar en este video tutorial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos directamente al método 1. El método 1 consiste en presionar el botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo, mientras tocamos la pantalla para ver cuando el dispositivo reinicie. Cuando el dispositivo reinicie, soltamos botón de volumen abajo sosteniendo el de volumen arriba. Esperamos unos segundos hasta que muestre el logo. Ahora soltamos botón de encendido y esperamos poder entrar al modo recovery. Y así hemos entrado al modo recovery, pero digamos que este método no te funcionó. Entonces vamos a probar el segundo método. Vamos a reiniciarlo y vamos a empezar ahora este segundo método. El segundo método consiste en que, bueno, el segundo método tampoco vamos a utilizar la PC, como habíamos dicho, vamos a utilizar la TV. Vamos a irnos lo que es atrás de nuestra TV y vamos a conectar lo que es el cable USB. Luego que conectemos el cable USB, luego que lo conectemos lo que es a nuestro TV, vamos a introducir lo que es el cable USB y lo va a reconocer como cargador. Dicho eso, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a presionar el mismo proceso, vamos a hacer botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Cuando el dispositivo reinicie, soltamos botón de volumen abajo sosteniendo el de volumen arriba, soltamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a esperar que muestre el logo Samsung y vamos a soltar el botón de encendido. Vamos a sostenerlo ahí, no se preocupen, téngalo sostenido. Ahora sí, soltamos botón de encendido, sosteniendo el de volumen arriba y así vamos a poder entrar nuevamente al modo recovery. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El tercer método también es sin PC. No vamos a utilizar la PC para poder recuperar nuestro dispositivo. Como habíamos dicho, todo este proceso es sin PC. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, en el tercer método, como lo habíamos dicho, vamos a utilizar lo que es un cable USB-C. Saben que un cable USB-C son los que tienen las dos entradas, las mismas entradas. Si tu dispositivo es tipo C, como estos teléfonos, ya los nuevos dispositivos vienen, los cables USB vienen USB-C y lo que vamos a hacer es utilizar otro dispositivo adicional. Vamos a conectar este, lo conectamos, vamos a conectarlo aquí y vamos a conectar el otro dispositivo. Vamos a tener los dos dispositivos conectados. Lo va a reconocer como un cargador. Lo va a reconocer como un cargador. Dicho eso, entonces lo que vamos a hacer, vamos a volver a conectar, como pueden ver, y lo volvemos a conectar. Y aquí vamos a estar cargando. Y lo ha reconocido. Aquí está mostrando cargando. En este lo reconoció nada más como puerto USB. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Presionamos esos dos botones hasta cuando el dispositivo reinicie nuevamente. Cuando ya reinicie, soltamos botón de encendido, sostenemos el de volumen arriba. Aquí todavía lo ha reconocido como USB-C. Ya lo desconectó, pero no se preocupen, el proceso está en curso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar que muestre el logo, soltamos botón de encendido, sosteniendo el de volumen arriba y vamos a volver a entrar lo que es al modo recovery. Como
pueden ver, aquí está el modo recovery. Ahora vamos a desplazar donde dice Wipe Data Factory Reset, con encendido seleccionamos, bajamos y luego le damos donde dice restablecer configuración de fábrica. Ya dicho eso, ahora nos va a reiniciar y vamos a darle donde dice Reboot System Now. Le damos clic y ya aquí el dispositivo se va a reiniciar. Vamos a esperar, ya podemos desconectarlo ya que hemos hecho todo ese proceso. Vamos a esperar que inicie para luego darle las siguientes configuraciones. En algunos de los casos hay muchos dispositivos que a veces quedan con la cuenta de Google o con la cuenta de seguridad, pero al final del video le vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer para poder recuperar nuestro dispositivo.